Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Disculpas por las demoras. Bueno, fue un día de muchas corridas, así que, bueno, nada, para que sepan. Sigue estando el café, el agua, trajimos algunas cositas ricas, tarde, pero llegaron. Por si se quieren levantar en algún momento y consumir, están ahí a disposición, con TAC y sin TAC. Como es política de nuestro colegio. Y bueno, para arrancar, agradecimientos para la Universidad del Delta. No pudo estar, se fue porque tenía una reunión la rectora, la licenciada Carolina Farías, dejó su saludo y el agradecimiento por la presencia de este panel de honor que tenemos hoy. También, bueno, las autoridades de la Secretaría Académica dejaron un gran saludo que, bueno, como saben también nuestros colegas de la Diplomatura de Investigación Criminal están ahí siempre para ayudarnos en todo lo que necesitamos. Y ya que mencioné la Diplo, bueno, también para mí es un placer poder compartir con docentes y estudiantes de otra diplomatura, 2 diplomaturas que están incursionando en esta universidad con temas de derecho, así que también es un gran honor dejar abierta esa puerta para que se vayan sumando más propuestas. Así que también volver a agradecerles a quienes estuvieron en la anterior charla, que hayan elegido nuestra propuesta académica para seguir formándose. Esta universidad también defiende la formación constante en todas las disciplinas y carreras, profesiones, en una época donde, bueno, la tecnología, la inteligencia artificial nos va haciendo todo más fácil, pero bueno, con menos producción intelectual. Venir, conectarse a una clase, bueno, hacer esas tareas que en nuestro caso a veces, bueno, tuvieron algunos inconvenientes por el tema de la virtualidad, pero hacerlas, hacer preguntas, tener inquietudes, tener intercambio en las clases hace que sigamos conectados de manera real, que haya un intercambio uno a uno todavía, bueno, es importante en estas épocas. Bueno, y hoy nos convoca temas de actualidad en el proceso penal de la provincia de Buenos Aires, una charla que hoy está también organizada por los doctores Ignacio Gallo y Jonathan Lai, que no los veo, ¿dónde se escondieron? Ah, ya. Muchas gracias, también docentes de la Diplomatura de Investigación Criminal, junto a el doctor Maximiliano Gómez, que es el director de la diplomatura, que hoy lo tenemos en el panel, que ya lo voy a presentar, así que agradecimientos a ellos que hicieron posible también esta charla. Voy a presentar el panel completo. La doctora Patricia Toscano, a mi derecha, jueza de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, una persona, bueno, que tenemos cariño mutuo, hemos sido compañeras en el Consejo de la Magistratura, una gran compañera también, así que, bueno, ella por ahí les va a contar después lo que ha hecho colaborado en grandes cambios en el Consejo de la Magistratura, así que para mí es un gran honor tenerte, Patri, porque realmente también has abierto una puerta en el Consejo que, bueno, antes no se animaban mucho. Así que, bueno, mi agradecimiento personal. Gracias. El doctor Javier Mariani, juez de Cámara también de Apelaciones y Garantías en lo Penal, del Departamento Judicial de San Martín, también he tenido la suerte de ser alumna en otras propuestas académicas de otra universidad, también un gran compañero. Y el doctor Maximiliano Gómez, ayudante fiscal de la UFI 7, de mi departamento judicial, de Moreno General Rodríguez. Y como les había comentado, el director de la Diplomatura de Investigación Criminal. Propuesta también académica que en otro formato también está la Universidad Nacional del Oeste, donde, bueno, los doctores también forman parte del cuerpo académico. Así que haciendo esta introducción,
me voy a tomar una licencia, unos minutitos, para quienes son estudiantes de la Diplomatura de Derechos Humanos y Garantías Judiciales. Todas las consultas que tengan, porque para ellos es la última clase presencial, seguimos por medio del campus, que lo van a tener habilitado hasta el año que viene, el mail, y yo después les voy a dejar mi celular, que como habíamos acordado, en horarios coherentes y días coherentes. Todas las dudas de habilitación de trabajos que por ahí se venció el plazo de entrega, todo ese tipo de cuestiones lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Y la entrega del trabajo final también supervisamos todo a partir de la semana que viene. ¿Sí? Cualquier cosa, terminamos la charla y yo me quedo todo lo que sea necesario para, lo que necesiten. Bueno, Patricia. Javier. Bueno, buenas tardes. Gracias a la universidad. Débora, yo no suelo participar mucho de estas charlas en esta condición. Sí, me gusta aprender permanentemente, pero reconozco que cuando Johnny Lai me hizo la invitación a través de él, ¿no? Tu invitación, me sedujeron dos cosas. Una, primero, que sos vos quien está a cargo de todo esto. Tengo mucho respeto profesional por vos. A pesar de que nos conocemos poco, sé de todo lo que dedicás, sobre todo tiempo, a este tipo de jornadas en un contexto donde la universidad pública a veces pareciera que es un poco de mala palabra, porque por ahí dicen que genera gasto, ¿no? Cuando a mi juicio lo único que genera, y sobre todo, es inversión en conocimiento, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas yo las celebro y por eso estoy acá. Sé todo lo que dedicás también horas a que esto se replique en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, y quiero que sepas que ahí también contá conmigo, en donde yo pueda servirte, ahí voy a estar. Gracias, Javier. Lo segundo que me sedujo fue tener a mi costado, ¿no?, a Patricia. Bueno, qué sé yo, es mi amiga, la hermana mujer que no tuve en la vida y la tuve con ella, y hace más de 20 años que trabajamos juntos en distintas funciones. Yo ya no quiero hablar más de Patricia porque para mí es... alguna vez dije que era para mí, y me generaron algunas críticas, el prototipo del magistrado, ¿no? Pero es una apreciación mía que no todos tienen por qué compartir, pero lo único que pido es que me respeten lo que pienso, ¿no? Y lo voy a seguir pensando siempre. Y Maxi, que es de lo último que se conoció, una de las personas que más tiempo le dedican al estudio, al conocimiento y a la enseñanza. Entonces, hoy no es casualidad que él haya sido quien está a cargo de la diplomatura que complementa la tuya, porque él tiene esa cualidad. Maxi es una persona que para mí no tiene techo. Sé que la mayoría de los que estamos acá piensan como yo, y bueno, esas son las dos condiciones que me convencieron de estar, ¿no? Cuestiones actuales del proceso penal. Uno agarra las noticias y lo primero que ve hoy día es que aparentemente se viene una mega reforma al Código Penal que no vi, que no leí, no sé en qué consiste, más allá en algunos títulos que salen por ahí, pero que podría tener impacto, porque he escuchado por ahí que habría alguna cláusula que invitaría a las provincias
a acompañar todo aquello que tiene que ver con el aspecto procesal dentro del proceso penal. Pero más allá de eso, lo último que hoy hablaba con Patricia en la Cámara, en el contexto de género, que todos los operadores del sistema, los que están estudiando, tienen hoy como un norte a seguir, se me ocurrió detenerme en un fallo reciente del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires del mes de marzo, no tan reciente, que por primera vez, y dejando de lado esa prohibición que venía del precedente Góngora de la Corte Nacional en materia de probation, que entendía que era inaplicable la suspensión del juicio a prueba en las causas donde hubiese un contexto de género, me pareció que, por un lado, tiene que ver con los temas de actualidad, pero por el otro lo quiero traer a cuento porque para mí marca un aspecto más en una conclusión que Patricia conoce, que es lo que vengo pensando hace rato, que para mí, quizás en una reforma que no lleguemos a ver muchos de los que estamos acá, pero con el tiempo yo considero, y lo vengo pensando, que el proceso penal va camino inexorablemente a transformarse en un proceso de acción privada, o al menos dependiente de acción privada. Y voy a decir por qué. Y por qué lo relaciono con este fallo de casación. Góngora decía, no hay probation en las causas de violencia de género. Este fallo de casación trae dos aspectos, a mi juicio, relevantes. Primero, que en aquellas causas donde la violencia de género está dada por un único hecho, y el hecho es menor, en este caso era una amenaza, con el consentimiento de la víctima, consentimiento alejado de cualquier vicio a la hora de su prestación, el Tribunal de Casación entendió que se podía suspender el proceso a prueba extremando aquellos aspectos o aquellos parámetros que el imputado tenía que tener a la hora de ser beneficiado con esa suspensión del juicio a prueba. No sé si Argentina toda, pero la provincia de Buenos Aires suele tener movimientos muy pendulares, ¿no? Cuando antes de que se trabajara sobre las cuestiones de género, parecía que nunca las mujeres tenían razón en ninguna denuncia, y de golpe pasamos a que todo lo que decía una mujer o todo lo que sufría una mujer hacía que institutos que tenían que ver con aspectos bien procesales y que tenían en definitiva un andamiaje legal, se tornaran inaplicables por la sola condición de que la víctima era una mujer. Nosotros siempre en la Cámara con Patricia decíamos ni lo uno ni lo otro, esto no se trata ni de ser de Boca ni de ser de River, se trata de decidir en cada partido en particular lo que se considera justo. Y creo que ese fallo de casación, no les voy a dar el nombre porque no figura, vieron que ahora se ponen iniciales MJ, pero es de marzo de este año, de la Sala Quinta, estableció una puerta de acceso a algo que para mí es muy relevante, que es la opinión, sin tener el consentimiento viciado de la víctima. Y digo que esa opinión pesó más que la opinión del Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal se había opuesto a la concesión del beneficio.
de instituto, ¿no? Después discutimos si es un derecho o un beneficio. Y es ahí donde un tribunal que, entre otras funciones, tiene la de unificar la jurisprudencia, ¿no? Se haga o no se haga, estuvo pensado, entre otras cosas, para eso, dijo y sostuvo que la opinión de la víctima, en este caso una víctima de amenaza en un contexto de violencia de género, debía ser para el que decidía, o sea, el juez, un aspecto relevante, no vinculante, relevante. Y claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la opinión del fiscal sí es vinculante, cuando el fiscal se opone, el juez no puede otorgar la probation, salvo irrazonabilidad del dictamen, ¿no? Bueno, yo no sé bien cómo los jueces de casación sortearon ese obstáculo del fiscal, pero pareciera que abrió la puerta a que la opinión de la víctima empiece a pesar un poquito más que la del Ministerio Público Fiscal. ¿Apoyándose en qué? En una ley de víctimas. Precisamente en que la ley de víctimas establece no solo el derecho de ser oída, y aun cuando establece que la opinión no es vinculante para el juez, sí dice de la relevancia y de aquellas cuestiones que el juez debe tener en cuenta antes de decidir. Entre ellas, escuchar la opinión y fundar la decisión en esa opinión que acaba de decir la víctima. A mí me parece un aspecto novedoso y lo traje hasta acá, vuelvo a reiterar, porque a mi modo de ver, viene a traer un poquito más de todos aquellos institutos que vienen reflejando de que la acción penal dentro del proceso penal cada vez menos va siendo de carácter público. Yo creo que va a llegar el momento donde se va a parecer mucho a un proceso civil. Creo que hay institutos, como hoy hablábamos con Patri, la mediación, ¿no? En delitos de corte netamente económico. Hay un montón de institutos que empiezan a hacer emerger que la condición y la opinión de la víctima va a ser determinante a la hora de decidir para el juez. Y uno va, yo sé, se empiezan a preguntar, ¿y dónde queda el Ministerio Público Fiscal? No, el Ministerio Público Fiscal va teniendo el mismo protagonismo que tiene hoy como titular de la acción penal pública, pero a mi modo de ver las cosas, antes, hace muchos años, la titularidad de la acción pública del Ministerio Público Fiscal era exclusiva. Hoy, para mí, no lo es. Y no lo es cuando uno ve que el particular puede sostener la exigencia de un debate, no lo es a la hora del debate cuando el fiscal desiste y el particular puede sostener la acusación. Bueno, son todos señales que van, por lo menos a mí me van alertando de que la posición de la víctima dentro del proceso penal no es que, vieron que se escucha por ahí, va ganando protagonismo. Y yo no creo que sea un tema de protagonismo, es un tema de derechos. Y creo que cada vez se les va reconociendo más derechos de forma adecuada que están en concordancia con las mandas constitucionales. Y si volvemos a las cuestiones de género, recuerdo que Belén do Pará habla de la eficacia que la víctima tiene que sentir a la hora de esperar una decisión de un juez, ¿no? Aquello que tiene que ser más eficaz o que la víctima sienta que sea más eficaz. Entonces, me pareció un fallo a tener en cuenta, me pareció un tema de actualidad y un tema de futuro. Creo que se va a ir, aunque no se quiera, abordando una problemática procesal, dándole cada vez más participación a la víctima,
no por un tema de protagonismo, es por un tema de derecho constitucional. Y creo que va a terminar siendo, no lo vamos a ver nosotros, creo que va a llevar muchos años, pero creo que en un futuro la acción penal pública se va a ir diluyendo y va a ir ganando terreno la dependencia privada a la hora de la acción penal. Creo que es un tema para pensarlo, para reflexionar. A mí me hizo reflexionar, a mí me hizo pensar. Hablarlo con Patri, hoy lo hablábamos espontáneamente, ¿no? En un rato que estábamos intercambiando ideas por otra cuestión. Y no sé, lo dejo como inquietud, lo dejo como porque no lo tengo tan claro tampoco. Digo, me parece que vamos hacia ese camino dentro del proceso penal. No sé, en otras provincias, por ahí Maxi, vos tenés más conocimiento que lo que pueda tener yo, pero a mí me parece que en la provincia de Buenos Aires vamos camino a eso. Yo sé que los fiscales me van a decir cómo y nosotros qué tenemos que hacer de acá en adelante. No tienen mucho para hacer, pero ese halo protector, ¿se acuerdan cuando se decía el Ministerio Público Fiscal que representa los intereses de la víctima? Y a mí me parece que últimamente la víctima está diciendo, guarda, que a mí me gusta que me proteja el Ministerio Público Fiscal, pero también puedo ejercer yo mi derecho dentro del proceso penal, porque la Constitución a mí me ampara también. Entonces, nada, es un tema que considero que es actual y creo que es de futuro. Es una reflexión que vine a dejar, me parece que está para trabajarla y que hace a todos los aspectos que la diplomatura está trabajando. Nada más de mi parte, vamos a escuchar a los que saben ahora y Débora, nuevamente muchas gracias por darnos este espacio, lo valoro mucho. Sé de todo tu esfuerzo y todo lo que esté a nuestro alcance para que la universidad siga creciendo, vas a contar con nosotros. Gracias. Tenerlo apretado y hasta que la luz prenda. Tenerlo apretado. Ahí. Sí. Ponemos el micrófono, ¿no? Ahí sí. A todos y todas están pidiendo que bajen un poco el aire acondicionado, ¿sí? Sí, ¿no? Está bien. Saben que hace calor, pero no para tanto. Sí, ya estilo freezer no. Bueno, buenas tardes a todos y todas y voy a comenzar, como lo ha hecho Javier, con el agradecimiento que es necesario, agradecer a Débora por tu generosidad en tus palabras, la verdad que te agradezco muchísimo. Agradezco estar en esta universidad nueva, deseo que crezca mucho, que tenga derecho. Agradezco a la rectora, a quien no tuve oportunidad de conocer, pero me gustaría que le transmitieras nuestros saludos y nuestro reconocimiento por esta invitación. A Jonathan Ley, que hoy pregunté, ¿cómo se llama Johnny? Bueno, digo, no puedo decir Johnny. Jonathan, muchísimas gracias. A todos los organizadores, a Maximiliano Gómez, Maxi Gómez, a todos los que organizaron este encuentro. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar acá, un día como hoy, prestando atención, escuchando, los veo a todos la verdad que muy atentos, y sé del esfuerzo que esto significa, porque uno también ha estado de ese lado. Entonces también les agradezco a ustedes que estén dispuestos en este momento a escuchar esta charla, donde no voy a enseñar nada, no vengo a enseñar, sino a charlar de algunas inquietudes y algunas cuestiones que están pasando en el derecho procesal, en el derecho penal, en la dogmática penal. Comparto, antes de comenzar la charla, comparto lo que dijo Javier respecto de Maxi Gómez. Tengo total admiración por vos. He leído un artículo que tiene que ver con lo que yo voy a hablar
y espero estar a la altura de las circunstancias con la charla. Un excelente artículo que escribió sobre legítima defensa y dogmática penal en una revista jurídica, en la revista jurídica de la UNO, ¿no? ¿Sí? Bueno, él junto con la doctora Mariela Paladino. Un excelente artículo, muy, muy, muy bien analizado. Bueno, entonces me asusté, dije, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, vamos a enfocarlo desde otro lugar. Y respecto de Javier, de mi amigo, como él lo dijo también, tan generoso con sus palabras, a quien le agradezco la generosidad, esto es porque estuvimos cerca de 10 años juntos en un tribunal oral, o más, no sé, o más, Bien. y ahora hace 9 años que estamos juntos en la Cámara, de nuevo, siempre pensando distinto, no pegamos una, nunca, jamás pensamos igual, pero nos llevamos muy bien y hay un afecto enorme, enorme. Bueno, y ahora sí, comienzo, primero me voy a poner los anteojos porque si no es difícil que puedan escuchar la charla. El tema que voy a abordar es el siguiente, la perspectiva de género y la dogmática penal. Todos estos papeles que tengo acá son una guía nada más, no se asusten, no voy a estar hablando hasta las 10 de la noche. Pero necesito una guía para ordenarme en la charla. Lo primero que debo decir es el problema que tiene la legítima defensa en contextos de violencia de género con la dogmática penal y con la prueba de esa violencia de género. Vamos a hablar primero de la prueba. Ya sabemos nosotros todos los instrumentos internacionales que han derramado y han bajado línea sobre nuestro país. Nosotros ratificamos la CEDAW, ratificamos la Convención de Belén do Pará y asimismo en la reforma constitucional del 94 incorporamos el artículo 75, inciso 23, donde también se habla de darle a las mujeres la real oportunidad de usar y gozar de sus derechos, de los derechos reconocidos por esta Constitución respecto de las mujeres, los niños, los que padecen discapacidad y los ancianos. Entonces, después de estas herramientas constitucionales, que las tenemos, pero hay que incorporarlas, hay que asirlas, hay que internalizarlas, y esto es justamente lo difícil. Acá es donde encontramos un escollo, tanto en lo procesal, en materia probatoria, como en la dogmática penal. En lo procesal, les voy a decir por qué. A partir de la reforma de la ley 11.922, allá en el 98, se dijo, como todos ustedes saben, que ya no se regulaba más la prueba por la prueba tasada, la prueba legalmente cristalizada en el texto, en la norma. En ese momento, ninguno de ustedes la conoció, seguro, estoy convencida, pero sí es que en el Código de Joffre teníamos que tener 2 testigos y hacía plena prueba, la prueba de indicios precisos, graves, concordantes, la prueba compuesta, la prueba de confesión, la división de la confesión. Era terrible, era como una cuestión matemática, y que por supuesto generaba grandes injusticias. Que no significa entonces esto arbitrariedad o aceptación de criterios que no sean contrastables. Pero ¿qué pasa? Yo les había hablado de que con la prueba anterior en el Código de Joffre, antes de la 11.922, se escucha, ¿no? Porque a veces me parece que me escucho yo sola. Con la ley 9, antes de la ley 11.922, ¿qué pasaba? Regía el brocardo o la frase o el latinazgo testis unius, testis nullius, testigo único, testigo nulo. Había un solo testigo, no, solo testigo no vale, no sirve para nada. Pero viene la reforma, bueno, ya se acabó este brocardo, se terminó, lo archivamos, libre valoración, puedo valorar a un testigo único. No es así. Hay una enorme resistencia a valorar un testigo único, sobre todo si se trata de casos o delitos que se suceden en el contexto de violencia de género. Hay una enorme resistencia. Ya lo dice Sansinetti, por ejemplo. Él dice que condenar con un solo testigo no significa tener una certeza personal, una certeza construida de ninguna manera, es un pálpito, es una corazonada, es como decir, me late que fue, porque lo dijo. Pero no es así, porque
si se analiza la jurisprudencia, se puede advertir que esto del testigo único, el valor probatorio, se satisface de otra manera, no es un relajar el andamiaje probatorio, no significa que se haya flexibilizado la prueba y decir, bueno, es un testigo único, pero si es en violencia de género, está todo bien, le vamos a querer un poco más, vamos a ser más contemplativos, a flexibilizarlo. Porque esto no lo requiere Belén do Pará, esto no es lo que exige Belén do Pará, y tampoco es lo que exige la ley 26485, que cumple, la ley de víctimas, que cumplió una función pedagógica enorme para todos, con todo el desarrollo que se hizo. Y establece la amplitud probatoria, pero con contexto, con un contexto. Tener en cuenta, y esto lo voy a repetir varias veces a lo largo de la charla, tener en cuenta el contexto, los indicios graves, precisos y concordantes. Y ahora les voy a decir de dónde, en páginas más, de dónde surge esto del contexto. También tener en cuenta, en el caso del testigo único, estamos hablando en este momento de lo probatorio, ¿no? En el caso del testigo único, cómo se comunica, la memoria, la percepción de la memoria, la forma de hablar, la persistencia en el relato de los hechos, la coherencia en el relato de los hechos, la coherencia interna también de la declaración, la exhaustividad del relato, la memoria, el comportamiento de la memoria, porque es posible olvidarse de algunos detalles, pero no de las cuestiones centrales y esenciales. Pero también hay que tener en cuenta el contexto en que se produce esa declaración y quién es la persona, quién es la víctima, cuál es su historial de violencia y quién es el victimario, qué relaciones interpersonales tienen, cuánto tiempo hace que están juntos. Es decir, podría enumerar un sinfín de circunstancias que hacen a la valoración de ese testigo único. No es el testigo que viene y dice tal cosa, víctima de violencia de género, sí, mi marido me pegó, me dio una paliza bárbara y listo. Bueno, listo, hay que mandarlo a detener. No funciona así. También hay otra investigación que se realiza y que se debe realizar bajo el mandato de la debida diligencia que surge de estos instrumentos internacionales, que implica que esa valoración del testimonio también tiene que estar avalada por médicos, psicólogos, asistentes sociales, vecinos, parientes, amigos, en fin, hay que agotar todos los medios posibles para dar o no relevancia a la unicidad de este testimonio. Entonces, sucede que no se requiere un modelo probatorio sexualizado. Bueno, este modelo probatorio es para las mujeres, para los hombres no. Porque también es cierto que, y como escuchaba a la doctora Genoveva Cardinali, que es fiscal especialista en violencia de género en Nación, decía, si un hombre dice me robaron, no hay problema. Una mujer dice me pegaron, tenemos que mandarla al psicólogo, hacerla hacer dibujitos, asistente social, a ver si fabula, un montón de requerimientos. Pero no se requiere, pero por ser un único testimonio es necesario. Y lo que se requiere es la debida diligencia, que es diferente a relajar los estándares probatorios. No se requiere un derecho probatorio distinto o sexualizado, en función de que es mujer. Y para eso necesitamos una mirada totalmente carente de estereotipos. ¿Ven por qué quería la mesita? Bueno, y ahora sí, vamos a la perspectiva de género y la dogmática penal. ¿Y esto ofrece qué? Esto dice, la aplicación altamente objetiva de la teoría del delito en este derecho penal vigente, en el derecho penal vigente, estas categorías conceptuales ofrecen seguridad jurídica, una respuesta racional y justicia. Si nosotros analizamos a través de la teoría del delito con estas estructuras un caso, vamos a tener seguridad jurídica, racionalidad, objetividad, pero el caso va a salir perfecto. Pero hay un inconveniente. Sin contexto social, la teoría del delito se deshumaniza. La respuesta es deshumanizada si no tenemos en cuenta ese contexto social. Porque la dogmática está muy sacralizada. Cuando yo hablo de la legítima defensa,
y veo en el artículo 34, inciso sexto, que dice, legítima defensa, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, legítima defensa. Pero en los casos de violencia de género, y contextos donde las mujeres son golpeadas en la intimidad de su casa, donde los delitos son cometidos entre cuatro paredes, ya es muy difícil la prueba, como lo dije, y suceden cosas. Por el historial de violencia, por las dinámicas de violencia que padecen las mujeres, que esto hay que conocerlo, hay que saberlo y hay que internalizarlo para poder interpretar y no crear más desigualdades y sesgos de género, sucede que hay problemas con la actualidad de la agresión, con la inminencia, cuándo es inminente, cuándo no es. No, pero me amenazó, me dijo que me iba a matar y tenía un cuchillo en la mano, ¿y hasta dónde tengo que esperar? ¿Hasta dónde? Algunos dicen, bueno, y tendría que asimilarse a los actos preparatorios en el caso de la tentativa, el acto inmediatamente anterior a la consumación, pero ya esto pone muy en riesgo a la víctima, entonces esa teoría fracasa, ¿no? ¿Muy bien? Esa teoría ya fracasa porque realmente pone más en riesgo a la víctima. Entonces esta sacralización de la dogmática de la que estoy hablando, que dice, no, a ver, dice agresión ilegítima, sí hay. Dice necesidad racional del medio empleado. Lo mató con un revólver. Le iba a pegar y le pegó 2 tiros en la cabeza. Me parece que no es tan racional. Si dejamos de ver la perspectiva de género, si apartamos la perspectiva de género. Entonces, como las cosas no encajan en estas categorías, en los casos no encajan en estas categorías conceptuales, ¿qué hace la jurisprudencia? ¿Qué hacen los jueces? Lo digo porque lo he visto, lo he vivido como defensor, fui defensora oficial muchos años y lo he vivido. El caso no encaja. Mató al marido durmiendo, mató al marido cuando le iba a pegar, le clavó un cuchillo en la garganta. Y no da para la legítima defensa. Hay que respetar lo que dice la dogmática, la doctrina. No hay una concepción, una doctrina que aliente una interpretación situada en la escena, situada en todo el historial de la mujer. No lo alientan. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Y se los digo por experiencia. Toman atajos. Entonces dice, bueno, sí, la verdad, lo están viendo todo el historial, lo que dice el asistente social, lo que dice la psicóloga de ella, de la víctima, del imputado. Y hay algo como que no termina de encajar. ¿Y cómo lo arreglo? Esto es una injusticia. No dice esto, pero la dogmática no, dice esto, la teoría del delito no encaja, no va. Entonces empezamos con los atajos. Y circunstancias extraordinarias de atenuación. Esto podría ser. Y sí, bueno, lavamos nuestra culpa, decimos, bueno, o un abreviado. En el caso de la mujer, la actualidad y la inminencia se va a analizar de tal manera. No. ¿Saben quién nos da las herramientas para esto? Para completar y sustituir, sin sustituir, y hacer que esto alcance respuestas inclusivas, la metodología legal feminista. Entonces, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es la metodología legal feminista? Bueno, es toda una producción, un trabajo que viene de años, de todas aquellas personas que se han sentado a pensar una forma de ser activos en esto de tratar de minimizar la desigualdad y la discriminación en las mujeres vulnerables que padecen violencia de género. Entonces, este análisis que trae esta herramienta, la metodología legal feminista, deja fuera del foco a la dogmática penal y critica al derecho penal diciendo, bueno, el derecho penal, la verdad, fue creado, valorado, interpretado, aplicado para hombres por hombres. Y cierto es que la legítima defensa ha sido pensada para una confrontación entre hombres, nunca entre un hombre y una mujer. Fue pensada justamente para un hombre. ¿Y esto qué nos revela? Que la desigualdad, que la igualdad que se pretende o la igualdad que se proclama como igualdad es formal, no es sustantiva. Quiero decir, no es de verdad la igualdad. No es cierto esto. Hay una falsa neutralidad del derecho penal. Se dice el derecho penal es neutral, es aplicable para una persona sin sexo, sin edad, no, es mentira. Hay un grupo dominante, es diferente, no es así.
son las características de un grupo dominante las que discriminan a otros. Los estudios feministas, ¿qué expresan? Que se pueden deconstruir las normas del derecho penal, se pueden deconstruir y se pueden realizar prácticas jurídicas activando cambios que garanticen la igualdad. La inclusión de la perspectiva de género en el derecho penal es difícil, es escurridiza. Y ustedes dicen, bueno, pero hace tantos años que venimos hablando de la perspectiva de género, ¿no está ya? No, no está. No está, la experiencia dice que no está y hay que seguir capacitando, hay que seguir hablando, hay que seguir revisando. Y entonces, ¿por qué? Porque el derecho penal siempre se mantuvo ciego a las vulnerabilidades y a las marcas de subalternidad, siempre. Pero hay, con esto que traen la metodología legal feminista, hay una posibilidad de alianza entre el derecho penal y la perspectiva de género. Ya lo decía, en 1999 Binder decía, de todos los desarrollos doctrinales, hay un abismo entre los desarrollos doctrinales modernos y la realidad. Esto es así, esto es lo que vengo tratando de explicar. Hay un abismo, hay que bajarlo a la tierra y tiene que estar filtrado por la Administración de Justicia, los operadores del sistema. No puede ser que estemos operando con sociedades imaginarias. ¿Se entiende? Entonces, en estos, y siguiendo el hilo de esto, en estas últimas décadas hubo cambios sociales, políticos, culturales muy grandes que hicieron más visible la exclusión y la desigualdad estructural por razones de género. Y entonces se desarrollaron concepciones más robustas de igualdad. Situaciones que antes eran, entonces esto que generó que situaciones que antes eran vistas como naturalizadas, hoy se perciben como injustas, como discriminadoras. Hoy no estamos más atentos a eso, no vemos más nosotros como sociedad en la gente, en la calle, podemos captar, podemos identificar estas circunstancias que antes, bueno, no pasaba por alto, ni siquiera nos dábamos cuenta. Hoy estamos atentos y nos damos cuenta de estas desigualdades de género en lo nimio, en lo cotidiano, en lo del día a día, en un colectivo, en una clase, en un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Todo este trabajo que viene realizando la metodología legal feminista hace que irrumpan en el campo jurídico palabras, conceptos y estructuras que ni soñando creíamos que íbamos a pronunciar. Por ejemplo, nosotros, los operadores del sistema y otros, categorías tales como violencia de género, feminización de la pobreza, familia monoparentales con jefatura femenina, recargo de tareas de cuidado, patriarcado, estereotipo, círculo de violencia. Todo esto no existía en nuestro vocabulario. Yo era defensora oficial y asistí a muchísimos casos de violencia de género, de legítima defensa, donde la dogmática no pudo hacer nada, donde los jueces dictaron una sentencia condenatoria a perpetua, casos injustos donde ni siquiera se soñaba con aplicar la perspectiva de género porque no la teníamos, ya estaba por supuesto en el 94, nosotros ya habíamos ratificado las convenciones y la reforma nuestra procesal fue en el 98, lo de la amplitud probatoria, lo que les decía. Pero, ¿qué pasa? Frente a los cambios culturales, la sociedad tarda mucho en asimilarlos, pasa mucho tiempo, hay que hacer mucho trabajo de instalación de eso que se quiere transmitir. Entonces, trabajar con un enfoque de género, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos trae esta teoría? Para que sepamos, ¿no? ¿Qué es? La pregunta por las mujeres. La pregunta por las mujeres y la cuestión de las mujeres son dos ejes temáticos sobre lo que ronda toda la producción de la teoría legal feminista. ¿Qué es la pregunta? Saber qué le pasa a una mujer. Es tan sencillo como eso. Uno lo tiene como intuición, pero hay que tenerlo más claro. Por eso hay tantas capacitaciones de distintos lugares, ¿no? Además de cumplir por supuesto, con los mandatos constitucionales. Hoy la aplicación de la perspectiva de género no es una opción, no es una alternativa. Me parece que sí, acá no me gusta, no, me parece que no. Es una obligación constitucional y convencional. Entonces, la experiencia de las mujeres.
¿Qué implica este ejercicio? Implica, en principio, la relectura de los textos. ¿Qué pasó con la relectura de los textos? Como estoy diciendo, releer la legítima defensa, resignificar esas estructuras de la teoría del delito, darle otro contenido a través de la incorporación de la perspectiva de género, preguntándose por las mujeres. ¿Y qué es esto de la pregunta por la mujer? ¿Qué significa? Saber su historial de vida, saber su experiencia, saber sus valores y cuál ha sido realmente la práctica de acceso a la justicia. Recorrer el historial, la gente, esta persona fue 300 veces a la comisaría, no obtuvo respuesta. Bueno, ya se van a amigar, ya le va a pasar, ahora vuelve, todos estereotipos. Ejemplo, ustedes saben que siempre, les pido por favor que me corte cuando termine el tiempo, porque estamos bien. Estoy demasiado entusiasmada y bueno, pero voy a tratar de... Yo no paro de escribir. Voy a tratar de sintetizar. No, estamos bien. Esto de la relectura de las normas, qué importante que es. Fíjense que el Comité de Derechos Humanos, la observación número 88, dijo, lo voy a decir así un poco más en criollo para no hacerlo tan formal, se ha exigido releer las normas que consagran el derecho a no ser sometido a tratos crueles, torturas, tratos inhumanos y degradantes. Esto como derecho humano se ha exigido, pero se ha exigido siempre y relacionado con la actuación abusiva estatal, siempre relacionado con eso. Hoy incluimos a la violencia doméstica como un trato inhumano, degradante, como torturas, como un trato cruel. Está incluido dentro de esto específicamente, no lo digo yo, lo dice el Comité de Derechos Humanos en la observación número 28. Entonces, estos nuevos abordajes que se proponen de la teoría del delito implica lo siguiente: ver en qué medida la respuesta jurídica variaría si las experiencias de las mujeres fueran incluidas en el análisis del tipo penal. Y voy a los casos concretos. Ejemplo, los nuevos abordajes de los delitos omisivos. Delitos omisivos donde las mujeres resultaron imputadas, González Bonorino y Ordóñez Aguilera, mujeres en nuestra Argentina resultaron imputadas cuando sus parejas coafectivas mataron a sus hijos mientras ellas estaban afuera trabajando. Entonces acá vienen los estereotipos. ¿Cómo que estaba afuera trabajando? El otro la mató al chico y la culpable soy yo. Bueno, el tema es el siguiente. La doctrina penal tradicional, como dije, no alienta un conocimiento situado. Y tampoco explica lo estereotipado del vínculo materno. La mujer todo lo sabe, la madre todo lo sabe, todo lo puede y todo lo debe. En este caso de estas dos mujeres, el estereotipo era la madre, debía saber. La madre, ¿cómo? No, ya está, listo, hay que condenarla. A él también, por supuesto. Pero, ¿cómo analizamos el dolo de una mujer en este caso? ¿Cómo analizamos el dolo? ¿Cómo analizamos la culpabilidad? ¿Cómo analizamos esta cuestión? Si nos desprendemos o descartamos o marginamos la cuestión de las mujeres. Entonces, estas mujeres que conocían el carácter violento de sus parejas, sí, es cierto, sabían que era violento, ellas mismas padecían violencia de género, pero no sabían, y esto se probó en el juicio de González Bonorino, ellas no sabían que los chicos estaban siendo maltratados a tal punto de darles muerte por sus parejas, no lo sabían, lo desconocían. No me vas a decir que no sabían. Sí, no sabían. ¿Por qué? Porque como ellas estaban en un círculo de violencia crónica, entonces, la violencia crónica, ¿qué hace? Hace que las mujeres minimicen y naturalicen la violencia. Entonces, si ellas mismas lo viven, ni siquiera se imaginaron que esto podía pasar. Y si se lo imaginaron, dijeron, no creo que sea para tanto. Distorsiona la evaluación del riesgo a los que estaban sometidos sus hijos. De modo que impacta en la configuración del dolo. ¿Se dan cuenta de cómo si analizamos
esto de la violencia crónica, del círculo de violencia, de la minimización, la naturalización, de no tener un enfoque del riesgo cierto que corren los hijos, si analizamos bajo estas perspectivas, el dolo no puede prosperar. Se entiende cómo el resultado varía con una perspectiva de género, con esta herramienta de la cuestión por las mujeres. En el delito de traslado de estupefacientes pasa lo mismo. Las mujeres que son mulas, que trasladan droga, donde lo importante es el dominio sobre el material. ¿Qué dominio sobre el material tiene una mujer que la va trasladando, la van custodiando, la van cuidando y la tienen controlada? Por otro lado, analizando un estado de necesidad de las mujeres, como casos que hubo, que traslada droga para obtener un beneficio económico para su hijo que está enfermo, su núcleo familiar que no tiene dinero. En ese estado de necesidad que podemos argumentar, que podemos ver con estos elementos que les estoy diciendo, ¿qué es más importante en la ponderación de males? ¿La salud pública o la salud del chico? La salud del hijo. Hay otra valoración, hay otra mirada. Lo que se trata es de establecer, con esto de la perspectiva de género, que hay otra mirada posible, que la única mirada no es la mirada que se dice neutral y universal del hombre. Hay otra mirada posible que no significa desterrar el androcentrismo y poner en el centro al feminismo. No, simplemente es decir que hay otra mirada distinta para grupos vulnerables, en este caso como las mujeres. Y voy terminando porque si no se hace demasiado extenso. Esta incorporación de la experiencia de las mujeres, una fuente de incorporación son los grupos de autoconciencia. Hay grupos donde hay mujeres de todas clases, sociales, económicas, culturales, que se congregan para establecer comunes denominadores en la violencia de género. Y esto explica cómo son las dinámicas de violencia. El conocimiento de estas dinámicas, ¿qué explica? Que una mujer maltratada, ¿qué es lo que padece una mujer maltratada, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas? Disociación, autodestrucción, desvalorización, baja autoestima, culpabilización, desmoralización. Son datos que deben introducirse cuando se trata de responsabilizar a una mujer. Si no tenemos en cuenta esto que les estoy diciendo, cuando digo despersonalización, derrumbe de la personalidad, vamos a ver una persona, una mujer que está hablando y decimos, bueno, si a ella misma no le importa, ¿te das cuenta que habla sin ni siquiera poner un sentimiento? Y son prejuicios, y no, porque no entendemos que esa mujer está derrumbada, entregada, no es que no sienta nada. O el que no entiende el ciclo de la violencia y dice, la semana que viene vuelve de nuevo, lo perdona y ya está, es así, a ella le gusta. Si no entendemos esta valoración de la experiencia de las mujeres, seguimos profundizando la desigualdad y la discriminación. Por eso es muy importante el conocimiento situado. Tendría mucho más para hablarles y para contarles los casos más emblemáticos, pero me parece que ya como para dar un pantallazo y entender que esto es una charla y muy linda, porque veo que han escuchado con mucha atención, para mí ya es suficiente. Así que muchas gracias y le paso el micrófono al doctor Maxito. Bueno, antes que nada... Tuve mucho tiempo. Sí. La parada. Vos me decís. Quería agradecerte la invitación, es un placer estar acá y sobre todo estar con ellos. La verdad me da un poco de vergüenza o quería hacerlo bien, así que intentamos preparar los temas que íbamos a trabajar lo mejor posible. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias Johnny, Nacho por la organización, por estar en todo. Y tanto a Patricia como a Javier, ellos me han ayudado no solo en ciertos momentos importantes de mi carrera judicial, sino también de mi vida, con un consejo, con una palabra, y no lo hacen conmigo porque les caigo bien,
lo hacen, creo yo, con un montón de gente porque quieren que el servicio de justicia mejore. Y es el trabajo que hacen sin nada a cambio, es un montón. Así que nada, muchísimas gracias en lo personal y creo que hablo por muchos de los que estamos acá. Después quería agradecerle a los profes de tanto de la diplomatura como la tecnicatura, que parece que es una manada. Tiene una charla uno y el otro acompaña, el otro va, el otro la promociona, el otro está encima, pregunta si necesitas algo. Así que todos ellos, muchas gracias. También hay otro de los chicos que trabaja conmigo. Y por supuesto a los alumnos de ambas diplomaturas. Los de diplomatura en Derecho, en Derechos Humanos, es un gusto conocerlos, espero no aburrirlos con los temas de investigación. Los otros son masoquistas. Si están acá y van y vienen una y otra vez, bueno, ustedes se lo han buscado, así que... con respecto a temas actuales de derecho procesal penal, yo lo que les quería plantear es que las modalidades delictivas han ido mutando a lo largo de los años. Aquellos que trabajamos hace unos cuantos años en investigación o aquellos que también están en parte del proceso penal, se habrán ido dando cuenta que el crimen organizado, y no tanto a ese nivel, sino también las bandas organizadas, son totalmente diferentes desde hace 20 años a lo que son hoy. Antes, cuando se cometía un hecho de robo agravado, un hecho de piratería del asfalto, un cierto hecho de robo comando en determinada zona o con determinada modalidad, siempre había un informante que te podía decir por dónde venía la cuestión, porque las bandas organizadas eran estables, perduraban en el tiempo, tenían cierta organización, y eso hacía que, en términos muy vulgares, sabíamos por dónde podía venir el tiro. Y eso ya nos daba una pauta de investigación que luego con testimoniales, cámaras y todo eso, podíamos ir encaminando la investigación y llegando a buenos resultados. Hoy las bandas criminales son totalmente inestables, volátiles, ingresan miembros constantemente. Hay uno que quizás consigue un arma de fuego, otro tiene un automóvil, otro tiene un dato, como le dicen ellos, y eso hace que se conforme una banda criminal que quizás comete 10, 15, 20 hechos en una o más jurisdicciones a lo largo de un tiempo y que van mutando. Entra un miembro, sale el otro, uno queda detenido. Creo que nosotros, los que estamos en el proceso penal, los que estamos en el derecho penal, también debemos mutar la forma en la cual miramos el proceso penal y que las medidas tradicionales de investigación y, por supuesto, de juzgamiento, muchas veces ya resultan ineficaces. Entonces, les quería plantear 4 interrogantes de debate de acuerdo a esto de temas actuales de derecho procesal penal, que creo, como decía Javi, que no tengo una respuesta. Puedo tener un pensamiento personal o una creencia sobre lo que quiero, pero no tengo una respuesta de lo que es correcto, pero creo que lo tenemos que debatir y hay que dar un debate. Porque si nuestro Código Procesal Penal establece cómo debemos hacer un allanamiento, cómo se debe tomar una declaración testimonial, cómo se debe hacer una intervención telefónica, creo que es hora de que nos pongamos a discutir cómo vamos a analizar comunicaciones. Hoy las comunicaciones son determinantes para establecer la autoría y participación en los diferentes hechos delictivos. Entonces tenemos que empezar a debatir quién va a pedir los informes, los debe pedir el fiscal, debe tener autorización en el juzgado de garantías, quién los va a administrar esa información, los van a centralizar las empresas, van a seguir a cargo de la dirección de Ajudeco, que después vamos a ver lo que es. Tenemos que empezar a debatir qué vamos a hacer con el uso de nuevas tecnologías, qué vamos a hacer con los drones. ¿Se puede ingresar el dron arriba de un domicilio para captar las imágenes que hay adentro o no se puede ingresar? ¿Lo debe autorizar el juzgado? ¿Lo debe hacer el fiscal? ¿Qué vamos a hacer con los patrones compulsivos? La Procuración, diferentes organismos también gastan un montón de plata en software israelí como el UFED, pero el UFED no puede desbloquear todos los teléfonos celulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir el desbloqueo compulsivo de celulares a través de los datos biométricos? No lo vamos a permitir
que le sea obligatorio al imputado poner la huella o no poner la huella en su celular. Y por último, creo que también tenemos que debatir por los sistemas de GPS. ¿Cómo vamos a utilizar tecnología de GPS en seguimiento de investigaciones criminales? De todo eso no tengo una respuesta, así que podríamos tranquilamente terminar la charla acá e irnos a comer medialunas, y creo que estarían más contentos casi todos de seguir la charla. Lo que sí les vengo a hacer una propuesta es en cómo analizar comunicaciones, ¿sí? En el equipo que me toca integrar, que es una ayudantía especializada en investigación en delitos de robo agravado dependiente de la UFI número 7, nosotros nos hemos ido tropezando, equivocando, acertando, resolviendo causas, no pudiendo resolver otras, y hemos tratado de crear un método de investigación para poder trasladarlo entre nosotros. Ya hay veces que parece que estamos locos porque hablamos, ¿dónde estás? No, paso 3.2 y el otro te mira y te dice, parece un tablero de ajedrez, y también tratamos de forma ordenada de trasladarlo hacia el resto, para que el resto también lo pueda comprender, porque va a ser lo que el día de mañana también tengamos que explicar en un juicio ante jueces técnicos o muchas veces ante el ciudadano común en un juicio por jurado. Entonces la idea, un poquito el resumen de la diplomatura en investigación criminal, es trabajar sobre un método de investigación en análisis de las comunicaciones que pueda ser comprendido, entendido y también explicado para el que no está tanto en la materia. Ahora bien, ¿este método es el único o el correcto? No, es el nuestro. Puede ser trabajado, criticado, reforzado, robustecido, cambiado, mutado, como cualquier cuestión o paradigma que se quiera tratar de imponer. Nosotros lo que hacemos es una propuesta. Nosotros trabajamos de esta manera y nos sentamos en cada uno de los lugares donde estar a decir cómo trabajamos y también a escuchar opiniones de qué podemos mejorar. Por una cuestión de tiempo, no voy a poder desarrollar todos los tecnicismos, pero sí quería hacer algunas aclaraciones para los chicos que no están en la diplomatura sobre qué vamos a hablar. Me voy a parar, no porque los sillones no, pero porque si no, no veo la filmina que tengo que seguir. Creo que ahí tendría que... No, necesitamos la clave. Ahí va. Agradezco también al alumno que nos solucionó una cuestión técnica. Sí. Bien. ¿Estamos en grande ahí? No, ¿no? Bien. Cuestiones técnicas que tenemos que conocer para un poco entender el método. Cuestiones bien básicas. Número abonado. La mayoría compuesto por 10 números, que es nuestro número, el que pasamos, el que identificamos al otro, y el que va a identificar las comunicaciones. La segunda cuestión elemental que tenemos que conocer es el número de email. El número de email es el DNI del teléfono celular, compuesto por 15 números. Los primeros 14 son aquellos que verdaderamente identifican al aparato. El último número puede variar porque lo asigna la compañía. Si los primeros 14 números coinciden, es el mismo aparato. Nos han pasado que nos llaman a un allanamiento, vamos a buscar un Samsung A32 y nos dicen, tenemos un Samsung A32 del mismo color que el buscado, pero no es. ¿Por qué no es? No, porque cambia el último número. No, si el último número es el que cambia, estamos hablando del mismo aparato que fuimos a buscar. ¿Dónde encontramos el número de email? No los voy a aburrir con esto, pero en los diferentes celulares lo podemos encontrar. Los más viejos atrás de la tapita, otros cuando retiramos la batería. Ya los nuevos no vienen con número de email visible o físico y solo podemos buscar, una vez secuestrado, el número de email de software. Si alguien, después de la charla, o si lo quieren hacer mientras se aburren con la charla, quiere saber cuál es su número de email de software, puede marcar asterisco numeral 06 numeral, tocar el botón de llamar e inmediatamente van a tener el número de email de su equipo de telefonía celular.
La otra cuestión sobre la que vamos a trabajar son celdas. Tenemos que saber qué es una celda. Para saber qué es una celda, lo primero que tenemos que saber es qué es una antena. Una antena no es complicado, es aquella antena que capta la señal telefónica y lo primero que debemos saber es el lugar físico donde se encuentra la antena. Para saber el lugar físico donde se encuentra la antena, que obviamente lo va a informar la compañía prestataria de celular, yo tengo que mirar para arriba y tengo que ver que efectivamente es una antena. Ese es el lugar físico. Lo siguiente importante es cuál es su radio de cobertura, hasta dónde llega esa antena. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante. Y por último, cuál es el azimut de esa antena, que es hacia dónde se orienta. Si la antena con un radio de cobertura, por ejemplo, de 1 kilómetro, va hacia allá, va hacia acá o va hacia acá. Cada vez que hago esto parece que estoy en una serie de Dragon Ball o algo por el estilo, mirando para acá. Dicho todo esto, es también importante que comprendamos la importancia del análisis GPRS o megadatos. Para aquel que no sabe lo que es megadatos, espero que los chicos de la diplomatura sí, cada vez que a nosotros nos llega un mensaje de WhatsApp, abrimos el OLED para ver por qué sacó al changuito Ceballos, abrimos Infobae, nos llega una llamada por WhatsApp o cualquier cosa que necesite el uso de datos, eso va a generar un impacto de GPRS que no me va a decir, no me va a explicar de qué fue esa actividad, pero sí qué torre fue la que captó esa comunicación. Ahí, para que tengan un ejemplo de la importancia, en el reporte de arriba es el mismo número y en amarillo son todas las llamadas de teléfono que tuvo en un día. En cambio, el reporte de abajo son todos los impactos de megadatos que tuvo en tan solo 4 o 5 horas. Obviamente todo este recorrido es mucho más grande y lo que permite es poder seguir cómo movió o por dónde estuvo el usuario de un teléfono celular. Lo que intentamos hacer a través de un método es darle orden. Nos decía la doctora Patricia Patri que cuando hablamos de teoría del delito decíamos que es la conducta, ¿sí? Acción típica, antijurídica, culpable. La teoría del delito buscó a lo largo de los años una forma, un orden de canalizar y dotar de previsibilidad las decisiones judiciales. Para eso se creó, es un sistema lógico y complejo para saber si es delito. Nosotros internamente, y cuando lo brindamos hacia el exterior o cuando intentamos explicarlo, creemos que también la importancia de un método en cómo vamos a desarrollar estos pasos lógicos de investigación. Para eso, casi mendazmente, vamos a partir de una investigación donde todos los demás elementos de prueba han fallado y solo tenemos un aparato celular sustraído a una de las víctimas en un delito de robo, piratería al asfalto, homicidio o demás. Me van a decir, pero si contamos con otra información, ¿el método nos sirve? Sí, obviamente esa información sirve y vamos a aplicar esa información pero en una fase posterior del método. ¿En qué consiste el método? Suponiendo que tenemos un teléfono celular sustraído, vamos a encontrarnos con el paso número 1.1, en donde vamos a solicitar llamadas entrantes y salientes del celular sustraído a la víctima desde 15 días antes del hecho hasta la actualidad. Eso tiene como un objetivo de lógica investigativa criminal de obtener el número de email. Como muy probablemente no tenga la cajita donde guarde el email, no tiene el aparato como tenían ustedes para marcar asterisco 06 numeral, pidiendo la información de su abonado voy a obtener su DNI para el día de mañana seguirlo. Y en el paso 1.2 lo que voy a hacer va a ser solicitar un informe de GPRS del teléfono de la víctima. ¿Qué me permite este informe de GPRS del teléfono de la víctima? Establecer un posible camino de huida del teléfono celular, que obviamente no camina solo, tendría que ir muy presuntamente junto con el imputado después del hecho. Una vez que obtenemos el número de email, lo que vamos a hacer, después de corroborar que estemos con la información, el chip de la víctima, y ahí hay 3 o 4 posibles maniobras que pueden pasar. Que lo use el propio imputado, aunque les parezca una locura, pasa. Que lo venda, y eso nos permite hacer un camino. Que lo regale o que lo preste.
de acuerdo a la fecha de activación, de no tener nada en una causa criminal compleja, puedo pasar a tener una posible línea de investigación. Si eso en el listado, en el chequeo o en el checklist de las 3 empresas prestatarias da positivo, si el teléfono celular luego del hecho fue puesto en funcionamiento, voy a dar lugar al paso número 3. Y les decía que si teníamos información de afuera, por ejemplo un informante, por ejemplo una cámara de seguridad, como vamos a ver en 5 minutitos en un caso práctico que resume esto, no es que la voy a desechar, me voy a tapar los oídos y no la voy a escuchar, sino lo que voy a hacer es la voy a incorporar en este paso número 3. De acá en adelante, y aunque les parezca romántico, conforme dice el tango volver, siempre se vuelve en análisis de las comunicaciones al primer amor. Todo lo que vamos a hacer en paso número 3, paso número 4, paso número 5, es volver a la misma solicitud que hicimos en el paso número 1, pero cambiando la variable de análisis. La variable de análisis acá ya no va a ser el teléfono sustraído a la víctima, sino que va a ser el teléfono, el abonado que impactó en el celular sustraído a la víctima, o aquella información que viene por fuera, de un dato obtenido por cámaras, de un dato obtenido por un informante, de un dato obtenido por cualquier otro sistema. ¿Estamos bien? ¿Te lo querés llevar? No, estamos bien. ¿Sí? Bien. Si esto da positivo, en el paso 3.1 vamos a analizar sus llamadas para crear, parece muy difícil, pero después lo vamos a explicar, un patrón de frecuencia comunicacional. Vamos a establecer los números principales con los que habla. Y en el paso 3.2, que es la estrella del método, la figura del método, lo que vamos a obtener o vamos a intentar hacer es pedir un informe de GPRS del teléfono del presunto imputado. ¿Para qué vamos a solicitar un informe de GPRS del teléfono del presunto imputado? Porque lo que vamos a intentar establecer si al momento del hecho y en el lugar del hecho es posible ubicar al imputado en esas circunstancias. Si eso da positivo o incluso si da negativo, porque puede pasar que, por ejemplo, la persona compró el celular, al analizar su telefonía no da en el lugar del hecho, pero cuando utilizo el patrón de frecuencia comunicacional obtenido del paso anterior y tiro sus impactos de GPRS en el paso número 4, puede pasar que alguno de ellos sí den en el lugar del hecho. Estos son los pasos básicos para encaminar una investigación criminal. Obviamente, hasta acá cualquiera con un poquito de instrucción en la materia puede ir y después más adelante cuando se empieza a complejizar va a depender de la calidad del analista, de las ganas del analista, de la cantidad de veces que uno sepa reponerse de estos 150 teléfonos que miré y ninguno daba positivo. Y volvemos a lo mismo hasta que uno sí. En investigación criminal, lo que nos dedicamos a la investigación criminal, se trata de buscar el error. Nosotros tenemos que ver dónde puede estar el error de aquella persona que realizó el hecho delictivo. Y en esa búsqueda del error nos vamos a tropezar innumerable cantidad de veces. Pero sí, cuanto más técnicas investigativas conozcamos, cuanto más ganas le pongamos en la investigación, más cerca vamos a estar de encontrar ese error. Todo esto que parece, para los que nunca vieron telefonía, inentendible o de muy difícil aplicación, quería en 5 minutitos contárselo con un caso práctico que hemos trabajado en la ayudantía, una causa que ha estado a cargo de la instrucción del doctor Diego Sos y que tiene la simpleza y la complejidad para explicar el método a su vez. Este hombre mantenía una deuda con otro ciudadano, era acreedor de otro ciudadano por una deuda de una importante cantidad de dinero, y ese otro ciudadano, que de ahora en más vamos a llamar sujeto número 1, le dice: nos encontramos mañana a las 18 de la tarde en mi domicilio. El acreedor, nuestra víctima, concurre y ahí vamos a ver que cuando llega al domicilio en su motito ya había un vehículo
que lo estaba esperando en inmediaciones, que es ese que está marcado, Volkswagen Fox, que está marcado con un círculo de un color más clarito. Una vez que la víctima va hacia el domicilio con el que se iba a encontrar con el sujeto número 1, atrás emprende la marcha al Fox. No se llega a ver por una cuestión de conectividad, no podemos pasar, pero esto está en video. En esa parte es cuando llega al domicilio del sujeto número 1 la víctima, lo intersecta inmediatamente el Fox, uno de los autores del hecho se va con la moto, todos los restantes se suben al Fox junto con la víctima y mediante punta de pistola, diferentes golpes y todos los llevan hacia el domicilio de la víctima, donde le cometen un delito de los comúnmente conocidos en la jerga como entradera. El móvil del crimen viene obviamente y empezamos a sospechar de cuál es la actividad del sujeto número 1, que lo cita a las 18 horas y específicamente 18 horas, ya desde 10 minutos antes había un auto esperándolo en el lugar donde iba a pasar. Se establece la comunicación, pudimos telefónicamente esta circunstancia que decía la víctima, comprobarla mediante comunicaciones y hablamos esto de la cita estratégica porque ya estaba el auto con los autores esperando en ese lugar. Desarrollo de los hechos. A través del relevamiento de cámaras de Moreno y por sobre todo del municipio de Merlo, que es el municipio al cual acceden, pueden establecer el recorrido del vehículo Volkswagen Fox que participó del hecho desde el domicilio del sujeto número 1, que ya creemos que estaríamos en condiciones de llamar entregador, hacia la finca de la víctima, donde cometen la entradera, ingresan en el domicilio, para por último terminar en una vivienda de Merlo, que de ahora en más vamos a llamar Casa Burela. Y a la postre, culminar el recorrido en la vivienda de quien era el titular registrar del Volkswagen Fox. Por eso les digo que esta causa tiene la complejidad y simplicidad de la investigación. Luego del hecho, los autores del hecho terminan en el domicilio que cuando podemos obtener la patente del Fox era el titular registral del Fox, que en adelante vamos a llamar sujeto número 2. A través del seguimiento se pudo determinar la patente y ahí comenzamos con otros sistemas de investigación que se llaman sistemas cerrados y abiertos, algunos que son de acceso público para todos y otros privados como el SIM, el informe de RNPA y BIOS y demás. Pudimos saber quién era, pudimos saber dónde vivía y pudimos saber que actualmente el sujeto número 2 tenía el auto con el cual realizaron el hecho delictivo. Dentro del vehículo, como les dije, lo golpearon con arma de fuego y lo condujeron hacia su casa para la realización del hecho. Acá es donde nos llega una información extra, no desde el celular sustraído a la víctima y por tanto no vamos a partir del paso número 1, sino que directamente vamos a partir del paso número 3. En el paso 3.1 lo que hacemos es ver el titular del auto, el sujeto número 2, con quién habló y después en el paso 3.2 cómo fue su análisis de GPRS, cómo movió su actividad telefónica. Cuando estudiamos los diferentes impactos de telefonía celular, pudimos establecer que a las 17:30 estaba en la casa de la víctima, presuntamente realizando tareas de inteligencia previa. 17:50 estaba muy cerca del lugar de privación, coincidiendo con la llegada del auto 10 minutos antes, y después tiene un impacto a las 18:30 también en cercanías. A través de sus llamadas entrantes y salientes pudimos establecer que antes, durante y después del hecho hablaba frecuentemente con otra persona. Esto que hablamos del patrón de frecuencia comunicacional. Ahí lo que hicimos en el paso número 4 es volver al mismo análisis pero cambiando la variable. Ya la variable nunca fue el teléfono de la víctima, no fue el titular del auto, no fue el entregador, sino que ahora la variable es aquella persona que se comunicaba con el titular. Y logramos constatar lo mismo, que esta persona que se comunicaba con el titular, de ahora en más, sujeto 3, tenía impacto, tenía el domicilio muy lejano y tenía impacto cerca de la casa de la víctima y cerca del lugar de privación. Resumen de lo que vimos hasta el momento. El sujeto número 1 cita a la víctima
al momento y el lugar de su interceptación. El sujeto número 2 es el titular del vehículo, posee impactos de GPRS, de telefonía celular, tanto en el lugar de provisión como en el lugar del robo, es decir, la casa de la víctima, y luego por cámaras pudimos ver, por las cámaras del municipio de Merlo, cómo exactamente ingresaban hacia el domicilio de él mismo, con su vehículo luego de la realización del hecho. El sujeto número 3 tiene comunicaciones con el titular del vehículo antes, durante y después de la comisión del hecho, y puede ser ubicado también por telefonía en todos los lugares de interés. Por último, pudimos establecer a través de las cámaras de seguridad que el sujeto, en adelante, el sujeto número 4, es un sujeto que desciende luego de la realización del hecho en un domicilio en particular diferente a la casa del titular registral que dimos a llamar Casa Burela. Empezamos a ver que había una coincidencia con otros hechos delictivos y que en ese domicilio, en el mismo domicilio que dimos a llamar acá para la exposición Casa Burela, también ingresan luego de otra entradera ocurrida a posterior. En esa otra entradera tomamos otra fuente de investigación que fue el levantamiento de rastros y cuando policía científica concurrió al lugar de los hechos, a la casa de la víctima, pudo levantar del televisor esas 3 huellas que se ven en esa fotografía. Al cargarla al sistema AFIS de cotejo con personas que tienen antecedentes y ya sus huellas fueron tomadas, se pudo establecer que una de esas huellas que era apta para cotejo era la misma que la del sujeto número 4, quien tenía domicilio, en realidad su pareja tenía domicilio en calle Varela. Pero además existió a los 2 días o a los pocos días otro hecho con la misma circunstancia. Luego de la entradera terminaban su recorrido por cámaras de seguridad en esta Casa Burela. Cuando se realiza el análisis de estas cámaras, se lo ve tanto al sujeto número 4, que ya teníamos identificado y por características físicas era él, el mismo de la huella, como a otro sujeto de pelo colorado y una cresta en la parte superior del pelo. Con toda esa información se solicitaron al juzgado de garantías y se emitieron la orden para llevar a cabo las diligencias de allanamiento. Fueron 7 allanamientos, tanto en el municipio de Moreno como en el de Merlo, que se realizaron de forma simultánea y se efectivizaron 4 de las 5 detenciones de las personas que fuimos a buscar. Como resultado de esos allanamientos, en particular, se pudo secuestrar el motovehículo utilizado en el hecho 2. Como vemos acá en los comparativos, para los que están un poco lejos, se pudo secuestrar la ropa y las zapatillas que tenía uno de los autores en el hecho 1 y claramente esa es la huida del hecho 3, donde pueden ver que el sujeto de la parte de atrás de la moto tiene la misma remera, el mismo pantalón y las mismas zapatillas que fueron encontradas en su domicilio. Además, se pudo identificar a esta persona que tenía el pelo colorado y que vivía en la parte trasera de este domicilio de Burela, que alternaba ese domicilio, y de esa habitación se secuestró la moto que había participado del hecho 2 y el casco que tenía antes de la comisión del hecho. Incluso en unas tareas previas sobre el hecho estaban una remera en cuero y se observaban los mismos tatuajes. Con todo esto es una manera de resumirle mediante un caso práctico cuál es la función que nosotros ejercemos, qué es lo que planteamos en la diplomatura y que obviamente hay un montón de interrogantes más que no podemos por el tiempo ver o jerarquizar o ir un poco más allá sobre otras formas de análisis de las comunicaciones, pero por lo menos era un pantallazo para los chicos que nos vienen siguiendo en la Diplo y también para los chicos de la Diplo de ustedes, para que conozcan nuestro trabajo y también para que sugieran cosas, porque es momento de ponernos a debatir en cómo vamos a encaminar esta investigación en casos complejos. Ahora, la pregunta es, ¿se les ocurre por qué dimos a llamar el caso como Los hermanos sean unidos? Los que ya lo vieron, obviamente no. ¿Alguno tiene idea? ¿Se aproxima por qué puede ser? Bueno,
El motivo de por qué dimos a llamar el caso así es porque esa cámara que nos dio tanto rédito en Casa Burela, a través de una investigación que habíamos tenido, ¿cuántos años atrás? 3 o 4 años atrás, claro, porque firmabas vos, 3 o 4 años atrás, sobre una banda criminal también de 10 o 12 personas que también ingresaban en el mismo domicilio a realizar el hecho. En este caso, el sujeto de pelo colorado y de cresta en sus pelos era el hermano de la persona que habíamos detenido 3 o 4 años atrás. Entonces, espero no haberlos aburrido, vuelvo a reiterar las gracias y te paso la palabra y te vuelvo a agradecer. Bueno, yo fui anotando un montón de cosas que me parecieron interesantes. Bueno, Javier al principio traía el tema de, bueno, quizás tengamos una reforma del código. Y hay dos temas, esto por ahí a quien quiera contestar, ¿no? Surgió mucho la perspectiva de género, en las alocuciones de Javier y de Patri, que se están por poner en discusión en el Congreso, que es la derogación de la figura del femicidio en el Código Penal. Se está debatiendo, hay circulando un proyecto, todavía no sabemos oficial. Claro, si va a ser el que se va a tratar o no. Pero bueno, se puso en discusión, ¿no?, la figura del femicidio en el Código Penal. Y el tema de las falsas denuncias, ¿no? Esto que traía también Patri en, bueno, el testimonio de las víctimas a veces como único elemento de prueba, y que bueno, ahora está puesto en discusión también si ese testimonio es falso o no, y si requiere una denuncia y una imputación, un proceso, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué podemos decir al respecto? También está buenísimo que se pongan, no en discusión, sino, bueno, en actualización algunos temas. Yo vengo presenciando muchas charlas sobre falsas denuncias, y como para aportar a eso es que científicamente no hay nada, estadísticamente, perdón, no hay ningún dato que permita aseverar de que hay un alto porcentaje de denuncias falsas con respecto a las denuncias por violencia de género. Sí que hay algunas denuncias que, bueno, después de un proceso y un montón de cuestiones, quizás no es falsa, sino que hay otros elementos que permiten, bueno, la absolución del imputado, o, bueno, otros elementos a analizar, pero que en realidad pasó el hecho. No fue falsa la denuncia, pasó el hecho, pero no quizás como se planteó al principio. Bueno, digo, estas dos interrogantes se me vinieron a la cabeza mientras hablaban con respecto a, bueno, son temas que se van a empezar a debatir y vamos a escuchar quizás en medios de comunicación, o bueno, como ahora uno ve bombardeado en redes sociales, ¿no? Los temas como simples, sencillos, con un titular, pero bueno, que para nosotros tiene un análisis mucho más profundo. Eso como primer medida. Yo, si me permitís, Débora, es cierto lo que decís. Lo que pasa es que uno lee títulos periodísticos, y yo lo dije al inicio, no pude ver ni leer, creo que nadie, cuál va a ser el proyecto en definitiva, el final, el oficial. El otro día hablábamos con Patricia que el Código Penal necesita invariablemente ordenarse, ¿sí? Desde ese plano se están diciendo que va a haber 900 y pico de artículos, y guarda relación con la cantidad de leyes que de manera supletoria, posterior, como uno le quiera llamar, se fueron agregando a lo largo de los años, y por ejemplo la ley de estupefacientes, que necesitan, por una cuestión de
de practicidad, si se quiere, estar nomenclada dentro de lo que es el Código Penal. Ahora sí, hay cuestiones que alertan. Esto de la falsa denuncia que, vuelvo a decir, no sé que existe el proyecto, hubo un debate parlamentario, creo, en el Congreso de la Nación. Uno, más allá de la formalidad, ¿no? Porque, para no entrar en el aspecto técnico de la diferencia entre la falsa denuncia o el falso testimonio, hoy hay una figura del falso testimonio agravado en perjuicio del imputado. Entonces, desde ese prisma no sé qué es lo novedoso de agravar una figura cuando se afirma a través de una denuncia o de un testimonio algo que no es cierto. No sé, la verdad lo desconozco. Sí encienden las alarmas de que va a requerir un debate. Lo que pasa que, a ver cómo decirlo, ¿no? Pareciera ser que para ordenar algo que requiere un ordenamiento, porque el Código Penal necesita ordenarse o sistematizarse, cancelaron el debate. Entonces, es muy difícil porque el debate va a venir después, y entonces vamos a volver a girar la rueda otra vez. Como no se debatió, van a empezar a salir leyes posteriores que van a volver a determinar que dentro de 50, 70 años tengamos que ordenar el Código Penal de nuevo. Ese es el riesgo cuando se generan reformas tan profundas sin abrir el debate, por lo menos en estos ámbitos, como estamos haciendo nosotros, más allá de la opinión personal de cada uno, pero pareciera ser que hasta ahora no fue discutido. Sí, que se creó una comisión de reforma y donde hubo gente que uno sabe que tienen la capacidad suficiente como para plantear un proyecto. Pero bueno, dado que se trató de juristas tan reconocidos, Romero Villanueva, Enrique Basílico, qué sé yo, Jorge Bonpadre, bueno, precisamente es necesaria la apertura del debate en aspectos tan relevantes, ¿no? Pero bueno, hasta ahora yo no puedo dar una respuesta porque no lo leí. Sí creo que en líneas generales el Código Penal necesita ordenarse, eso sí. ¿A alguno se le ocurrió alguna pregunta? Me interrumpen. Bueno, después también hablabas de la ley de víctimas. Hay una nacional y la provincial, que es como más completa que la nacional. ¿Harían alguna modificación o creen que en algún punto hay que, no sé, mejorar? Yo vuelvo a emparentar a lo que dije al inicio, ¿no? Hoy la opinión de la víctima es relevante, pero no es vinculante. Yo no sé qué puede haber en el medio, pero tendría que haber algo en el medio. Creo que con el correr de los años va a ir ganando peso la opinión de la víctima para el juez, hasta llegar al punto que sea vinculante. Pero así como eso vinculante la opinión del fiscal en muchos institutos, la prisión preventiva, por ejemplo, yo creo que del otro lado, desde la opinión de la víctima, en algún momento se va camino. Lo que quiero contestar con esto, Débora, es que la ley provincial comparto que es más profunda que la nacional, y creo que se puede mejorar y seguir trabajando sobre la misma para un montón de aspectos que son mejorables. Lo que no me gustaría es volver para atrás, eso seguro. Yo les contaba al principio que Patri abrió una puerta y trabajó mucho en el Consejo de la Magistratura pero no dije de qué.
El perfil. El perfil de magistrados y magistradas. Y vos, bueno, Patria, en tu exposición hablaste mucho sobre la incorporación de la perspectiva de género. En las entrevistas a aspirantes a los cargos y a los concursos, bueno, se les hace algunas preguntas. Pero bueno, ves, primero, nada, preguntarte sobre esa experiencia de trabajar en los perfiles. Y después, si estamos viendo algún cambio, vos hablaste al respecto, pero en el posicionamiento, no solamente en el, no sé, un veredicto, una resolución, enumerando las convenciones y la normativa, no solamente de afuera, sino el posicionamiento del magistrado. ¿Estás viendo algún cambio? Está prendido. Bueno, primero contesto el tema del trabajo del perfil, que bueno, tuve la suerte de trabajarlo, porque, qué sé yo, las cosas se dieron así, y hoy el perfil es un instrumento, un documento que integra el Consejo de la Magistratura y quedará por siempre hasta que lo saquen, o lo modifiquen, o le agreguen cosas. Porque siempre entendí que si somos un Consejo de la Magistratura y elegimos los magistrados, tenemos que saber qué elegimos, qué queremos. Para saber qué elegimos, qué queremos, hay que tener un instrumento, como una constitución, hacia dónde vamos. Y bueno, y ese fue el trabajo al que después se fueron sumando otros miembros del Consejo de la Magistratura. Y hay mucho escrito sobre eso, y me pareció muy importante destacar entre todo lo que se exige, por supuesto, no solo es el conocimiento, la idoneidad técnica, la idoneidad gerencial, la idoneidad psicofísica, para ser magistrado, la idoneidad ética, sino que dentro de lo que son los conocimientos, la idoneidad técnica, no puede un magistrado desconocer, o quien va a ser un magistrado, desconocer todo lo relativo al tema de género, de la constitución, de las nuevas tecnologías, un montón de cosas. Sobre todo también el saber gerenciar, el saber ser un líder estratégico, conducir un grupo de trabajo, que es importantísimo. Hoy la imagen del juez tradicional cambió. Ya no es el juez recluido en su despacho, a quien nadie podía molestar. Entonces así salían las resoluciones. Hoy las leyes hicieron que los jueces salgan por la inmediación, la oralización de los procesos. El juez sale y está enfrente de las partes y habla y se interrelaciona y se comunica. Es muy diferente a como era hace muchos años, que estaba era en un despacho, en un silencio sepulcral, y nadie lo podía molestar, estaba pensando. Hoy ya no es así. Y lo dije en este momento. Y lo dije mientras charlaba. El tema no es conocer las leyes, es como yo les decía a los que iban a la entrevista. Yo no sé si a lo mejor acá alguno ha charlado conmigo respecto de las entrevistas, pero sí te van a preguntar de género. Bueno, pero vos no tenés que saber la ley, vos tenés que tener el concepto y demostrar que eso, si es que lo tenés, está internalizado, está dentro tuyo, ha florecido dentro tuyo. Y no es simplemente decir, proclamar, uy, esto es perspectiva de género. Y bueno, dale, porque si no se nos vienen los medios, se nos vienen la televisión. No, esto hay que sacarlo porque es así, porque uno lo siente así, lo vive así, lo tiene internalizado, y es lo que se debe hacer. Es una obligación, pero hay que estar comprometido con eso. Si vos no estás comprometida, pones la ley, el número, convención de Belén. Todo el mundo habla de la CEDAW y convención de Belén do Pará. Pero el tema es saber internalizarlo y adquirirlo con compromiso, tenerlo con compromiso, que es, como dije antes, es una herramienta. ¿Y cómo lo veo? Y bueno, nosotros, por lo menos yo en la Cámara, nosotros mucho el tema de violencia de género no vemos, algo en las sentencias correccionales, y ahí podemos ver y vemos, yo veo que se aplica y que se hace un desarrollo y bien, y correcto.
Ahora, yo no hablé con los jueces esos que dictaron esa sentencia, a ver qué piensan mientras tomamos un café en la cocina de casa, pero de verdad lo pensás, lo sentís, está dentro tuyo, ese ideal de hacer justicia de esta manera. No lo sé, creo que sí. El Poder Judicial no es tan permeable a los cambios, le cuesta, hay resistencias, no es fácil, pero se va instalando el tema, se va probando y así va surgiendo. Aparte hay nuevas generaciones que vienen con un tsunami de ideas que uno no puede dejar de escuchar. Así que, bueno, de eso se trata el perfil también, ¿no? De que los magistrados escuchen a los que están abajo, que también nos enseñan, que nos aportan cosas, ¿no? Pero no es abogado, pero es un empleado. ¿Cómo lo voy a escuchar si es un empleado? Y yo soy el magistrado. No es así. Yo trabajo de magistrado y él me puede aportar un montón de cosas. Siempre digo, cuento el mismo ejemplo. ¿Viste Manu, Pérez Manu? Yo estaba con un tema de violencia de género. No era violencia de género. Era si el Estado debía ser tan intuitivo, tan paternal, de que aunque la víctima diga no quiero instar la denuncia, no quiero instar las lesiones, basta, ya pasó, yo igual la persigo, igual sigo con esto, o no, o le hago caso a la víctima y terminó todo. Y el chico, no sé de qué cargo tiene o tenía, digo, tráeme algo de jurisprudencia de esto, ¿me podés hacer? No, pero mire, doctora, que el pibe estaba haciendo un doctorado, una especialización, y me dice, no, pero mire, doctora, que la jurisprudencia va por este lado, ¿eh? ¿En serio? A ver, tráemelo, dale. Y me aportó cosas que a lo mejor ni buscando, ni hablando con otros pares, o consultándolo a lo mejor con otros, no me lo podían haber dado, o sí, o mejor, pero escuchar al otro. Y sí, creo que respondiendo a tu pregunta, veo que hay mucho interés por la formación y por la capacitación en este sentido. Pero también hay cuestionamientos, esto de la falsa denuncia. También hoy hablábamos de este tema de la falsa denuncia, porque hay de mujeres que van yo voy, lo denuncio, digo que violó al nene y listo, perimetral y se acabó. Bueno, trata de que no haya un mecanicismo, una cosa automatizada de cautelares, porque sí, y todo se va aprendiendo y se va puliendo con el rodaje de las leyes y con el tiempo. Es la única manera. Bueno, no sé si contesta tu pregunta. Sí, totalmente. Gracias, Patri. ¿Alguien? No. Bueno. Y Maxi, hablaste mucho de implementación de herramientas, creo que el trabajo de investigación tiene mucho de territorialidad y de contacto y articulación con agencias, organismos, bueno, mucho con municipios y las fuerzas de seguridad. ¿Qué necesitan en el territorio las fiscalías para llegar más rápido, para trabajar? Bueno, nosotros después les voy a promocionar la revista nuestra del colegio. Siempre le damos voz a la AJB, ustedes saben, muchos quizás acá son afiliados del sindicato, pero bueno, reclaman, ¿no? Bueno, falta de presupuesto, las condiciones laborales, que obviamente no tienen que ver con las personas, sino con la estructura, y no le vamos a echar la culpa a nadie, sino que son las circunstancias que atraviesan el contexto. Pero, bueno, ¿qué es lo que haría falta? Y cómo es esa relación con las fuerzas en esto de, bueno, nosotros nos encargamos de la investigación en cuanto a las comunicaciones, por ejemplo. Es difícil la pregunta. Plata seguro. Hay que invertir en tecnología y hay que invertir bien, pero es importantísimo invertir en tecnología. Hay muchos mecanismos de investigación que, invirtiendo plata, se pueden mejorar notablemente. Entre ellos, algunos de los que hablábamos, drones, GPS propios. Tenemos SUFET, por ejemplo, departamentalmente, pero no tenemos los tickets para abrir celulares.
y hay que pedirlo al único que le quedó algún que otro ticket, que es la federal. Entonces, ¿para qué tenemos o pagamos? No sé, hay, para los que tienen la clase con nosotros, saben, por ejemplo, hay una mochilita que solo tiene Policía Federal en La Nación, que si vos estás haciendo un celular y el celular está prendido, primero trabajan con una camioneta, que trabaja con el mismo sistema que las empresas de rastreo. 20 luces estás lejos, 24 un poquito más cerca, 28 estás ahí, 30 estás en la cuadra. Después se baja un hombre con una gorrita colocada para pasar desapercibido, una mochilita y te dice el celular está acá. Eso para efectivizar una captura o para guiar una investigación es determinante, es casi que no podés pifiar si el celular está prendido. Y hay una en toda la nación y está sin ticket también. Una sola. Entonces yo lo hablaba la otra vez con el jefe de cibercrimen de Policía Federal y lo que me decía es, ahora no me acuerdo el número que me dijo, pero es una cosa, por ejemplo, y tampoco quiero ser exuberante con los números, pero por ejemplo es, no quieren gastar 10 pesos y tenemos parado un aparato que vale 1.000 o 2.000, porque la camioneta y la mochila sale un montón de plata y el ticket sí sale plata, pero nada con tener el aparato y el personal parado ahí. Y después hay que gastar bien, lo que gastemos hay que gastar bien, hay que gastar en capacitación. Hay que capacitar a la gente, hay que invertir en educación, porque de eso se trata, primer punto. Y después creo que es fundamental la mesa de política criminal, que todos tengamos la humildad de sentarnos en una mesa de política criminal pudiendo aportar, sin cada uno invadir el territorio. Yo no le voy a decir al policía cómo tiene que romper una puerta para entrar a un allanamiento, pero sí te puedo sugerir. Mirá, en experiencias anteriores entramos en un lugar así y se te escaparon por atrás. ¿Qué pensás de esto? Y él lo mismo, me puede sugerir, y mirá, están quizás metiéndole mucha pata a la investigación en entraderas y te están robando motos todos los días del centro. ¿Por qué no aceleramos en un mes en tratar de descular alguna banda? Y eso es trabajo conjunto de mesa de política criminal. Creo que es eso. Muchas veces cuesta la humildad de que otro te pueda dar una idea diferente o algo que pueda surgir, pero se trata de eso, que todos los actores confluyan en una misma mesa con la voluntad política, jurídica e investigativa de solucionar los conflictos de política criminal. Y en esa mesa se tiene que sentar el Poder Judicial, que parece que muchas veces el Poder Judicial, este es un pensamiento propio, si no lo comparten también pueden decírmelo, dice yo estoy ajeno, yo actúo a pos del delito represivo. Y no, si yo tengo una fuente innumerable de evidencia de dónde acontecen los delitos, que quizás no le llega a la policía, porque hay un montón de denuncias que se hacen por fuera. ¿Por qué no me voy a sentar en esa mesa a sugerir, a charlar? Y en esa mesa tiene que estar el municipio, en cabeza del Ministerio de Seguridad Local, tienen que estar las jefaturas departamentales, la brigada de investigación, el Poder Judicial y especialistas. Y hay que capacitar a la gente, no podemos seguir trabajando con las mismas medidas investigativas que utilizamos hace 20 años. Hay que capacitar y nada, me fui un montón. Pero en resumen, hay que invertir en elementos técnicos, tecnológicos, seguro, y hay que invertir en capacitación. Y ese es un problema si nosotros tenemos una mirada de que el Estado tiene que estar por fuera de eso. El Estado tiene que confluir y por eso la importancia de hoy estar acá en una universidad pública. Sí. Gracias, Maxi. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, pregunta? ¿Nada? Yo les hice un bombardeo de preguntas. Yo olvidé, omití al principio, no olvidé dejar el saludo. Hoy tenían pensado también asistir nuestro presidente, Eduardo Reider, del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Bueno, tuvo la mesa directiva, tuvo una reunión, yo no fui, para poder estar acá, así que se quedó Moreno, y Eloísa Raya de Vera, que es también nuestra codirectora en la diplomatura, así que dejó un saludo, ya está con un tema de salud de su peque, como le dicen. Así que bueno, dejaron los saludos pertinentes. Yo quería no dejar pasar hoy, decir algunas palabras, me excedí, me parece, escribiendo, en el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día del Retorno a la Democracia en nuestro país.
Bueno, cada 10 de diciembre el mundo recuerda que la dignidad humana no es una abstracción, sino un compromiso que debe renovarse cada día. Para quienes ejercemos el derecho, esta fecha nos interpela especialmente, nos recuerda que la libertad, la igualdad y la no discriminación y el acceso a la justicia no son conquistas definitivas, sino procesos siempre en construcción. Nos convoca a revisar nuestras prácticas, a fortalecer nuestras instituciones, sobre todo, y a garantizar que cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos sin temor y sin barreras. En nuestro país, el 10 de diciembre, además, lleva una carga emotiva y política en particular. Este día, en el 83, recuperamos la democracia y en ella la esperanza colectiva de vivir en un Estado de derecho. Recuperamos la voz, el voto y la posibilidad de reconstruir un orden jurídico basado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que hoy forman parte de nuestra supremacía normativa. Es un hito que marcó el fin de la violencia estatal, de las desapariciones y del silenciamiento, y abrió el camino, todavía inconcluso, hacia la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, como abogados, abogadas, también tenemos, les cuento, otras personas con otras profesiones, pero bueno, tenemos un rol insustituible. Somos custodios y custodias del sistema de garantías, mediadores entre la ley y la vida concreta de las personas, responsables de los derechos humanos, que no se queden en los libros, sino que lleguen a quienes más lo necesitan. Nuestro compromiso ético cobra aún mayor relevancia. Los derechos humanos son el horizonte que orienta nuestra profesión y la democracia, es el suelo que la sostiene. Gracias. No podía dejar de mencionarlo en el marco de la Diplomatura de Derechos Humanos. Creo que hay algunas efemérides que tienen que dejar de ser efemérides para ser días de acción positiva. Yo les mencionaba, para cerrar, tenemos una revista hace muchos años, la revista jurídica del Colegio de Abogados, que ahí, si quieren pasar, tenemos un QR donde van a poder llevarse la revista digital del último número, que es el 21. Estamos trabajando para poder sacar, si Dios quiere y nos ayuda en los tiempos, y Dani, el último número, que es el 22, que hay algunos autores acá, colaboradores de la revista, que voy a invitar después, los voy a obligar, acá a los integrantes de este panel a que colaboren. Es una revista colaborativa que, bueno, la empezamos a abrir para ampliar voces, también opiniones, pues van a encontrar artículos académicos, otros más de coyuntura, de opiniones, y algunos informes, porque también nos parece importante mostrar el trabajo que se realiza desde las distintas comisiones que tiene el colegio. Así que, bueno, agradecida de haber tenido este panel de honor. La verdad que las exposiciones daban para seguir escuchándolos muchas horas más. Vamos a tratar de repetir. Y bueno, a todos ustedes por quedarse, por escuchar, atentos y atentas. Gracias. Espero que tengan un fin de año como merecen, después de tanto trabajo, estudio y demás. Bueno, se merecen celebrar. Bueno, voy a pasar a los regalitos. Ah, y perdón, y los de Diplomatura de Derechos Humanos, el certificado que prometí, bueno, quedó en el colegio y se lo vamos a mandar virtual. Gracias. Voy a pasar a los regalitos. A ver, Javier. Ténganme paciencia. No pensé que era verdad todo lo que me decían de estar embarazada. Pensé que todas exageraban, pero no. Me dijeron que el cerebro se llena de agua y se achica. Me quiero morir. No, pásame estos dos. De Javier Mariani. No, por favor.
Patri. Muchas gracias. Este es de Maxi. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias, Javi. Gracias a vos. Gracias. Gracias, linda. Muchas gracias. Bueno, y tenemos para cuando bajen Nacho y Johnny. Gracias Acá, a todos. acá. Un aplauso para ustedes. Y caramelitos sin tac. Media luna.